Moisés, el niño salvado de las aguas y adoptado por la familia real egipcia. El hombre que llegaría a convertirse en el profeta más importante del judaísmo y liberador del pueblo hebreo de su cautiverio en Egipto. El hombre que llevó las plagas a Egipto y separó las aguas del Mar Rojo para lograr que el pueblo hebreo escapase de sus perseguidores. Del hombre que poco tiempo después, y en pleno desierto, fue encargado por Dios de entregar al pueblo elegido sus 10 mandamientos, la ley escrita que a partir de entonces debía regir su conducta y religión. Muy buen día, amigos. Bienvenidos una vez más a CREE. Seguimos con nuestra serie de programas destinados a narrar aquellas historias bíblicas que son descritas en el libro de Urantia. Nuevamente tenemos como invitado a nuestro querido amigo Marcelino Ramírez desde Mérida, en Venezuela. Y con él, el día de hoy, vamos a tratar el tema de Moisés. Vamos a comenzar desde el principio. ¿Quién fue Moisés? ¿Cómo nació? ¿Y cómo llegó a formar parte de la familia real de Egipto? Gracias. Bueno, estimado Fernando, en primer lugar, gracias infinitas a Dios y por supuesto a su maravilloso equipo celeste, a sus ángeles por esta posibilidad nuevamente. Y gracias a ti, por supuesto, por ese esfuerzo. Bueno, mire hermano, en cuanto al nacimiento de Moisés, de acuerdo a lo que más o menos coloca el libro de Urantia, o sea, los reveladores tocan así un poco por encima esa parte, pero sí dicen que era un hijo de un, vamos a decir, oficial de enlace que tenía la conexión entre el gobierno y los cautivos. Entonces, era el papá de Moisés. La mamá sí era de la familia real, ¿no? Y de alguna manera, pues, no hablan ellos detalle del nacimiento de él, pero probablemente tiene algo que ver con lo que dicen las escrituras del Antiguo Testamento. Te digo que no obstante, no me parece, Marcelino, me parece que más bien la interpretación es todo lo contrario. Si Moisés es hijo de un oficial de enlace judío, es decir, de una persona encargada de intermediar entre la clase dirigente o la familia real o egipcia y el pueblo judío que en ese momento estaba en la esclavitud y trabajando para los egipcios, me parece muy difícil que siendo su padre un oficial de enlace y siendo su madre esposa o una de las esposas o sobrinas, si no me equivoco, del faraón, me parece muy difícil la historia, que se pueda compaginar la historia de Moisés salvado de las aguas. Creo que más bien ese tema en el Antiguo Testamento es más leyenda que realidad, o al menos de acuerdo al libro de Urantia. Pero bueno, seguimos con lo que dice, con lo que nos cuenta el libro de Urantia. Bueno, sí, efectivamente Moisés tuvo de alguna manera esa conexión espiritual que finalmente lo llevó a conectarse con la familia de su padre, es decir, con la tendencia de su padre, que fue precisamente la identificación con todo ese grupo de beduinos, ¿no?, que eran nómadas árabes de la época y que efectivamente llegaron a caer esclavos de Egipto, pues. Entonces, definitivamente Moisés liderizó un encuentro con cada uno de los distintos líderes de los grupos y poco a poco los fue capacitando, tratando de ver cómo ellos pudieran
preparar pues la posibilidad de su libertad. Hizo grandes esfuerzos para eso y pues tenía muchas dificultades porque se le presentaron enormes dificultades en vista de la testarudez del pueblo. Era un pueblo no muy docto, no muy sabio, más bien un tanto testarudo y un tanto rebelde. Entonces, aprovechando en una de esas oportunidades en que el pueblo, o sea, el gobierno de Egipto tenía por un lado un enfrentamiento y por el otro lado del país tenía otro. Entonces, finalmente se emprendió una extraordinaria huida hacia la madrugada, en horas nocturnas, y lograron escapar hacia el desierto árabe. Dime De una manera cosa, pues que... porque, espera, Marcelino, porque ahí hay también una diferencia importante con cómo está, de acuerdo al Éxodo, como está narrado en el Antiguo Testamento. Es decir, Moisés como tal no recibió el encargo de Dios de ir y presentarse ante el faraón y decirle que debía liberar al pueblo judío. Pareciera que no fuera así, sino que fuera que Moisés tomó conciencia de su origen racial y étnico y vio la precariedad en la que vivía el pueblo judío como esclavo de los egipcios y decidió por su cuenta generar un movimiento en el cual permitiera o lograse la liberación del pueblo judío. Creo que eso es lo que está explicando propiamente el libro Urantia. ¿Es así? No tiene nada que ver con la narración bíblica. Bueno, mire, no hay datos precisos sobre eso. Los reveladores en el libro de Urantia sí dan a entender que hay muchas de las historias que se comentaron después del cautiverio de los judíos en Babilonia, que fue mucho después de Moisés, dieron a entender algunos aspectos que esos milagros extraordinarios, la pasada del mar, todo ese tipo de milagros, que fueron exageraciones que se hicieron y que quedaron de esa manera, dan a entender, pero no dan detalle preciso de que efectivamente Moisés no se conectó en la forma que lo dicen con Dios, ni tampoco que sí se conectó. No obstante, sí hay en boca de Jesús, hay una confirmación de que se le habla a Moisés a través de la zarza ardiente, como lo comentamos en un programa anterior. Pero yo creo, en la opinión de Marcelino, creo que efectivamente sí hubo una conexión muy importante, un impulso muy importante de esa divinidad con Moisés a través del interno, porque no hay esa confirmación de los reveladores de ese tipo de milagros, de que la vara se transforma en serpiente, de que el agua se transforma en sangre, no hay esos datos confirmados por los reveladores. Entonces, sí dicen que Moisés tenía cierto grado de superstición, dicen ellos, pero no hay esos datos confirmados. Adelante, Fernando. vale, entonces, en principio, pues nada de esa narrativa que aparece en el Antiguo Testamento con relación a las plagas de Egipto pudieran ser verdad, o si las hubo, no estuvieron como tal relacionadas con la salida del pueblo judío de Egipto. Ahora, ¿qué pasó en esa huida? ¿Cómo es eso tan fácil de que tú organices al pueblo y pueda salir por miles y miles de personas siendo esclavos puedan salir caminando y yéndose al desierto y no pasa nada más? ¿Cómo fue ese escape de Egipto de acuerdo al libro de Urantia? Bueno, ya le digo, no hay datos, no hay mayores datos, pero sí dicen los reveladores que fue una huida extraordinaria y que emprendieron un esfuerzo muy grande, fueron dejando algunas cosas pues por el camino, sin embargo siguieron y como eran numerosos, el faraón con un grupo de acompañantes lo siguieron, pero
dan a entender que lograron vencerlos y lograron escapar. No hay una confirmación de que hubo un remolino de fuego que los atrapó. No hay ninguna confirmación de que el mar se abrió y que pasaron no hay ninguna confirmación. Más bien dan a entender que los sacerdotes hebreos muy posteriormente exageraron todas estas experiencias, todas estas extraordinarias actividades de Moisés con este pueblo cautivo, pero no hay una confirmación de estos supuestos milagros extraordinarios. Ahora hay algo muy interesante. Los reveladores sí confirman de que Moisés fue la personalidad más extraordinaria, más avanzada, más importante entre Melquisedec y Jesús. Durante unos 1900 años, la personalidad más extraordinaria y más relevante del planeta, como líder, como guía, como una persona de alguna manera liberadora de todo este pueblo, es Moisés. Y lo confirman como un extraordinario líder. Entiendo. Ahora, una vez que ellos escapan, tú sabes que a mí siempre me pareció extraño en la lectura del Éxodo, ya propiamente en la Biblia, en el Antiguo Testamento, siempre me pareció raro esa estadía en el desierto durante 40 años. Mira, Egipto está al lado de Israel y obviamente entre Egipto y Palestina, la Palestina de ese entonces, el actual Israel, pues tenía que haber habido comercio todo el tiempo. De hecho, los sirios también están al lado de Egipto y había guerras constantes entre Egipto y Siria. De tal manera que yo no comprendo cómo si tú estás escapando de Egipto, te vas a pasar 40 años caminando por el desierto. ¿Qué dice sobre ese punto específico el libro Urantia? Bueno, sí confirman los 40 años, sí Ajá. los confirman, y sí hablan de estas enormes dificultades que ellos tuvieron, y por supuesto se confirma la estadía en el Sinaí, ¿no? Y incluso se dice que en el intento de Dios conectarse o darle algún tipo de manifestación un poco más directa a Moisés, que solo se logró que él pudiera escuchar: yo soy el que soy, ¿no? De manera que eso se confirma, y por supuesto lo de la zarza ardiente en boca de Jesús, muy posteriormente, en los documentos muy posteriores del libro de Urantia. En todo Me caso, parece que adelante, de Jesús Fernando. el tema de la zarza ardiente era por hacer referencia al éxodo bíblico y seguramente dar alguna lección o alguna... Era una metáfora, continuar con esa metáfora de manera de dar algún tipo de enseñanza en el momento. Ahora, Marcelino, bien, pasaron entonces esos 40 años en el desierto, en lo que sería hoy en día la península del Sinaí. No tuvieron que cruzar el Mar Rojo, Moisés no tuvo que abrir las aguas del Mar Rojo para que atravesaran por ahí. Muy bien. Supongo que si pasaron 40 años en la península de Sinaí, en el desierto, debía ser porque probablemente las tierras a las que ellos querían acceder pues estaban ocupadas por otros pueblos y no era fácil tampoco que entraran esos miles y miles de personas a ocupar esos territorios. Ahora, el tema interesante es los 10 mandamientos, la ley escrita. ¿Qué hay de ese tema de acuerdo al libro Urantia? ¿Existieron esas tablas? Bueno, cuando vino el príncipe planetario hace medio millón de años, se instituyeron unos 7 mandamientos para las tribus primitivas, ¿no? Esos mandamientos, de alguna manera, persistieron durante mucho tiempo, y cuando vino Adán y Eva, hace unos 38.000 años, también, de alguna manera, existieron unos 7 mandamientos, un tanto diferentes, pero fueron también 7 mandamientos. Luego, eso persistió, y poco antes de Moisés existían unos 10 mandamientos. Uno de esos 10 mandamientos que ya existía antes. Bueno, parece que estamos teniendo ciertas dificultades técnicas con el tema del internet. Perdón, acaba de conectarse Marcelino. Seguimos. Marcelino, Bueno, te quedaste entonces, con el tema de los 10 mandamientos.
Disculpen que hubo algún pequeño problema con las fallas de internet en Venezuela, que lamentablemente tenemos estas dificultades. Bien, ya antes de Moisés ya habían unos 10 mandamientos y entre ellos había el de ofrecer el primogénito, tanto de animal como humano, lo cual Abraham se vio tentado pues a ofrecer a su hijo Isaac, ¿no? Y Moisés, ¿qué hizo? Inspirado en la opinión, por supuesto, de Marcelino, de acuerdo a lo que más o menos expresan los reveladores, inspirado en esa conexión con Dios, pues trató de colocar unos 10 mandamientos un poco más avanzados, y el mismo Moisés durante todo este proceso sustituyó el sacrificio del primer hijo por sacrificio de animales. Entonces, estos nuevos 10 mandamientos que de alguna manera por inspiración divina Moisés al bajar del desierto los logró tener completos, no hablan los reveladores de que fueron inscritos a través de fuego del cielo, en unas lápidas de piedra, etcétera, no hablan. Entonces, pero sí bajó con esos mandamientos y esos mandamientos quedaron instituidos a través después de bajar él del monte de Sinai. Luego, en épocas muy futuras, al venir al Hijo Creador en Jesús de Nazaret, no olvidemos que esos 10 mandamientos él los sustituye en 2, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a su prójimo como a sí mismo. Así es. Marcelino, ¿llegó Moisés a entrar en Israel de acuerdo al libro de Urantia? Porque de acuerdo a la Biblia, él nunca pudo llegar a pisar la tierra prometida. ¿Fue así de acuerdo como nos dice el libro? No llegó, murió antes y ahí creo que en ese caso sí confirma lo que de alguna manera la Biblia expresa, o sea, no llegó a entrar por la misma circunstancia quizás de su edad y por otras circunstancias, bueno, él falleció antes de entrar a la tierra que llaman tierra prometida. Vale, una pregunta puntual. Si no me equivoco, la Biblia hace referencia de que Moisés vivió en tiempo del faraón Ramsés II. ¿Es así, de acuerdo al libro de Urantia, o no hay confirmación sobre ese tema? No habla de la palabra Ramsés, pero sí no lo niega. Los reveladores no niegan esa parte, ¿no? Efectivamente hay una confirmación de muchos aspectos y efectivamente también comentan sobre el amplio grado de avance de Moisés, pero aún con ese avance mental de Moisés, todavía era, dicen los reveladores, todavía era una persona temerosa, un tanto supersticioso con las situaciones del Nilo, del río Nilo, y todavía llegó a proclamar el Dios de Israel, que ayuda a todos aquellos que son justos para darles muchos bienes, ¿no? Es decir, que todas esas riquezas materiales y salud y prosperidad que de alguna manera él proclamó y confirmó. Y, por supuesto, un Dios que también, de alguna manera, castigaba a los que se portaban mal, ¿no? O sea, a pesar de todos esos avances, pues sí hizo posible una cantidad de reformas y sobre todo la preparación de un pueblo con la creencia en Dios único, en un Dios único, el monoteísmo, que fue uno de los aspectos más importantes para que el Hijo Creador eligiera a Palestina como ese lugar donde él se iba a auto-otorgar en uno de sus descendientes, que fue Jesús de Nazaret. Sí, por cierto, ahora que mencionas, ya finalizando este programa, ahora que mencionas el tema del Dios único, recuerdo de la lectura del libro de Urantia, en el caso de Moisés, que tanto el padre como la madre de Moisés, y estamos hablando de que la madre de Moisés sí pertenecía a la familia real y sí era de estirpe egipcia, aunque el padre fuera judío, pero tanto el padre como la madre eran seguidores de las enseñanzas de Melquisedec. No sé si recuerdas eso que te lo comenté la vez pasada, de que las enseñanzas de Melquisedec fueron adoptadas años atrás, en los tiempos de Moisés, o un poco antes, fueron adoptadas por el faraón Akenatón, quien
quien proclamó la existencia de un Dios único, y esas enseñanzas de Melquisedec que partían de la existencia de un Dios único, fueron las que prevalecieron en lo que fueron los padres terrenales de Moisés, pues. Y quizás pues de ahí todo el cambio que él hizo de pasar de dejar atrás el politeísmo e irse solo a la idea del Dios único y también de un Dios que cuidaba del pueblo judío. Pues, sí, vale. eso se confirma, Fernando, eso se confirma, esa influencia extraordinaria de los padres y la influencia que tuvo Moisés en esas enseñanzas de Melquisedec. Eso se confirma, definitivamente, sí. Pues bien, amigos, esto es todo por el día de hoy. Hemos llegado ya al final de este programa. Creo que, pues bueno, yo no pretendo lastimar las creencias de nadie, pero no sé, de acuerdo al libro de Urantia, pareciera que la historia de Moisés es completamente distinta a como se narra en el Antiguo Testamento. Cada quien puede creer en aquello que mejor le parezca. No quito que la historia narrada en el Antiguo Testamento sea una historia preciosa con una enorme cantidad de enseñanzas, pero también pareciera que hubiera algunas exageraciones. Pues Marcelino, pues muchas gracias. Unas palabras finales. Sí, bueno, hay algo muy interesante referente a Moisés que comentan los reveladores, en que en vista de la rebelión de Lucifer, las resurrecciones a las 36 horas o al tercer día se habían suspendido. Y Moisés llegó a los niveles de merecer ese tipo de resurrección al tercer día, ¿no? Por su liderazgo, ¿no? Y dicen que como estaban suspendidas, Moisés tuvo que ser despertado en una resurrección milenaria de grupo. Porque no olvidemos que a partir de Pentecostés, cuando el Hijo Creador en Jesús subió al Padre, fue que se restituyeron las resurrecciones al tercer día, ¿no? Pero antes estaban suspendidas. Bueno, yo agradezco mucho a Dios, a ti, de pedido también que nos disculpen las personas que están escuchando esto, primero porque no hay detalles tan específicos como en la Biblia con respecto a todo esto que tiene que ver con la gran obra de Moisés, pero sí se confirma esa extraordinaria personalidad y, bueno, tener un poco de paciencia y dejarnos llevar siempre por el Espíritu. Que Dios y su maravilloso equipo celeste sigan llenándoles a todos ustedes de todas sus grandiosas bendiciones. Pues amén. Muchísimas gracias, Marcelino. Pues bien, amigos, el siguiente programa que vamos a hacer va a ser un programa bastante breve. Trataremos solamente la historia de la Torre de Babel, que de hecho en realidad fueron 2 torres y no solo una. Pues eso será el siguiente tema que vamos a trabajar. Y hay otro programa que también se va a hablar, vamos a tratar dentro de las historias bíblicas, que va a ser la rebelión de Lucifer, aunque en esta oportunidad va a venir como entrevistado, o creo, no me ha confirmado totalmente, pero va a venir como entrevistado Eric Reyes desde Argentina. Para todos voy a dejar abajo también un enlace en la descripción del programa, voy a dejar un enlace con la entrevista que le hice a Marcelino hace unos años atrás sobre el tema de la rebelión de Lucifer, que fue un programa también muy interesante para aquellos que quieran verlo, de lo que fue ese programa hace unos años. Pues hasta pronto, muchísimas gracias a todos por estar aquí.